Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este taller. Mi nombre es Maximiliano Ruiz y yo les voy a hablar de dos temas que son los trastornos del intervalo QT y de bradiarritmias, enfocándonos en las manifestaciones electrocardiográficas y pues en la lectura, ¿no? De esto. Empezando primero con los trastornos del intervalo QT, veremos una introducción y estos síndromes de QT largo adquirido, QT largo congénito y QT corto igualmente tanto adquirido como congénito. Para cada uno de estos veremos ejemplos de electrocardiograma. El intervalo QT se define como el tiempo desde el inicio de la onda Q, que vemos aquí abajo, hasta el final de la onda T, y a su vez lo podríamos dividir pues en el complejo QRS, en el segmento ST y en la onda T. Todo esto representa el tiempo que toma la despolarización y la repolarización ventricular. Vemos igualmente aquí esta pequeña onda posterior a la T, que es una onda U. Este es un fenómeno mecanoeléctrico que igualmente podría considerarse parte de la repolarización ventricular de las células M, de las células de Purkinje, pero que no lo tomamos en realidad como parte de nuestra medición para este intervalo QT, no así intervalo QU. Si nos vamos a lo que sucede a nivel de la membrana de la célula, vemos que al inicio del complejo QRS o al inicio de esta despolarización ventricular, hay una apertura importante de canales de sodio, empieza a entrar sodio a la célula, favorecido por el gradiente electroquímico que existe, dado por la bomba sodio-potasio. eh, y se producen estas deflexiones y posteriormente se abren algunos canales de potasio, empieza la repolarización, se abren canales de calcio, se alcanza esta meseta aquí que corresponde pues a esta línea isoeléctrica del segmento ST y posteriormente hay una apertura más importante de canales de potasio y eso culmina con el término de la repolarización ventricular. En este video vemos un poquito más gráfico lo que está sucediendo. Aquí en la fase 0, en la despolarización, entra sodio de forma importante. Posteriormente empieza a salir algo de potasio. Se abren más los canales de calcio, se produce la meseta y posteriormente hay una salida más importante de potasio. Y eso pues corresponde a la fase 3 que la mencionamos. Algunas consideraciones de este intervalo es que se va a cortar a frecuencias cardíacas mayores y se va a prolongar a frecuencias cardíacas menores, que nos llevará a hacer algunas correcciones en función de la frecuencia cardíaca. Los valores normales igualmente varían con respecto al sexo. Los hombres tienen un intervalo QT ligeramente más corto que las mujeres, y esto lo hemos representado aquí en esta tabla. Del lado izquierdo tenemos a los hombres, del derecho a las mujeres, y vemos que los intervalos de referencia son discretamente distintos entre ambos sexos. Para su medición, hay que preguntarnos, ¿no? Pues qué derivación vamos a tomar, ¿no? Usualmente lo que se ha recomendado es que se mida en derivación 2 y esto, pues en parte por cuestiones históricas, hace 100 años que se empezó a medir el intervalo QT, no existían las derivaciones precordiales, entonces se tomaba esta derivación 2, eh, en la que recaen la mayor parte de los ejes cardíacos y en la cual se alcanza a dilucidar muy bien las ondas. Muchos de los valores de referencia de estos intervalos que tomamos vienen de esta derivación, de la derivación 2. En derivación B2 o B3, el intervalo QT suele ser un poquito más prolongado, y en estas derivaciones igualmente se alcanza a ver bien la onda U, o sea, alcanza a ver mejor, ¿no?, que en otras derivaciones. Pero bueno, lo que hay que hacer en realidad es tomar la derivación con el QT más largo, pero sí tener cuidado de que no estemos tomando en cuenta también la onda U. Cuando la onda U está superimpuesta y es difícil como quitarla, ¿no?, del medio, lo que podemos hacer es tomarlo en una derivación donde no se alcancen a ver estas ondas U, que usualmente son ABR o ABL.
Eso por un lado. Por otro, hay que también tomarlo en un ritmo sinusal, idealmente, y tomar el promedio de 3 a 5 latidos consecutivos, porque sí existe cierta variabilidad entre un latido y otro. Incluso puede variar de una hora del día a otro. En la mañana a lo mejor un individuo tiene un intervalo QTX y en la noche cambia algo. Hay igualmente una variabilidad interobservador, incluso entre expertos, que esta puede llegar hasta 70 milisegundos de diferencia. En fin, no es una tarea tan sencilla medirlo y tener pues una medición precisa sobre todo. En este trazo vemos aquí nuestras 12 derivaciones. En B2, B3 vemos estas ondas U prominentes que les comentaba, que podrían pues interferir en nuestra medición adecuada. ABR, ABL no las presenta. En derivación 2 pues vemos muy bien el inicio del complejo QRS y el final de la onda T, que si se dan cuenta aquí, pues serían aproximadamente 11 cuadritos, es decir, 440 milisegundos. Y aquí de este lado, nuestras derivaciones precordiales en B3 tendríamos igual 11 si tomáramos como aquí al final de la onda T, pero si tomamos hasta la onda U, serían casi 5 cuadritos más, 16, ¿no? ¿Qué hacer cuando se interpone esta onda U? Hay algunos métodos de los que podemos tomar mano. El método de tangente lo que nos propone es que tracemos una tangente de la segunda fase de la onda T y hagamos una intersección con el nadir entre la onda T y la onda U y hasta ahí marcaríamos el final de nuestro intervalo QT. Por su parte, el método de umbral lo que hace es que traza una línea más o menos a nivel isoeléctrico o igual al nadir de estas dos ondas que comentamos y otra perpendicular a esto, y donde se intersectan tomamos ahí el final de nuestro intervalo QT. Pero el método de umbral es un poco más sensible que el de tangente. ¿Qué hacer cuando nuestro QRS está ensanchado? Ya que esto pues prolongaría, ¿no?, nuestro intervalo QT, aunque en realidad pues no corresponde a un retraso en la repolarización, sino más bien en la despolarización. Lo que proponen estos autores es que nosotros midamos nuestro QT de forma convencional, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, y le restemos el 48.5% del complejo QRS. Y de esa forma ya tendríamos nuestra estimación o una medición más apropiada del QT. Otra forma de hacerlo sería medir el intervalo JT, que sería del final del complejo QRS al final de la onda T, y le sumamos el 51.5% del complejo QRS. En realidad, pues si se dan cuenta, es lo mismo, son fórmulas equivalentes. Y aunque esto se propuso inicialmente para bloqueos de rama izquierda, también se ha empleado en bloqueos de rama derecha y nos es útil. Cuando nos encontramos ante una fibrilación auricular, aquí si se dan cuenta, pues los intervalos RR son bastante variables. Esta es una arritmia irregular. Lo que vamos a hacer es tomar el promedio de 5 a 10 latidos o tomar nuestro intervalo QT más largo y el más corto y hacer un promedio de ambos. Ahora, hablando de la corrección, decíamos anteriormente pues, que la frecuencia cardíaca va a cortar o va a prolongar nuestro intervalo QT, y por eso debemos apoyarnos de fórmulas que corrijan, ¿no?, esta variación en frecuencia, esta variación que da la frecuencia cardíaca. La fórmula de Bassett es la más antigua, la que tradicionalmente empleábamos, y toma en cuenta la raíz cuadrada del intervalo RR. No obstante, esta fórmula no es la ideal, ya que sobrecorrige el QT a frecuencias altas e infracorrige a frecuencias bajas. Entonces, idealmente ya no hay que emplearla.
La fórmula de Friedericia, en cambio, toma la raíz cúbica del RR. Pues sí, es mejor que la fórmula de Bassett, pero igualmente puede sobrecorregir el intervalo a frecuencias altas. Estas primeras dos son fórmulas algorítmicas y las otras tres son fórmulas lineales. Estas últimas tres quizás sean un poco más precisas. Ya hablando de los síndromes que me pidieron que les mencionara, el síndrome de QT largo pues se define como un intervalo QT corregido mayor a 480 a 500 milisegundos en electrocardiogramas repetidos. No basta con una sola medición, por lo que comentamos de la variación día con día o mismo día a diferentes horas, ¿no? Y distintos observadores o un intervalo QT corregido mayor a 460, 480 milisegundos, igualmente en electrocardiogramas repetidos, pero que se acompañe de síntomas. Y este QT largo pues puede ser congénito, en cuyo caso pues es atribuible a una mutación en alguno de los canales que están involucrados en la despolarización y repolarización ventricular que mencionamos al inicio de la clase. Se han descrito alrededor de 17 genes implicados. La prevalencia es de una por cada 2.000 personas y la importancia de distinguir este síndrome es que se asocia a muerte cardíaca súbita atribuible a arritmias ventriculares. Para el diagnóstico nos apoyamos del puntaje de Schwartz, que toma en cuenta hallazgos electrocardiográficos, que ahorita les enseñaré, la historia clínica y la historia familiar, y dependiendo del puntaje, vamos a realizar las pruebas genéticas para confirmar nuestro diagnóstico. La, la importancia o el grado, digamos, de prolongación de este QT nos va a dar distintos puntos. Si tenemos un QT corregido mayor o igual a 480 milisegundos, nos va a dar 3 puntos. ¿Sí? En este pequeño trazo de abajo vemos un QT francamente prolongado, de alrededor de 600 milisegundos. Y otra cosa importante o un punto que les podría mencionar aquí es que existe una regla de dedo en la que si nosotros vemos que nuestro QT, así a simple vista, sin hacer una medición precisa, es mayor a la mitad del intervalo RR, entonces ese QT muy posiblemente esté prolongado. En cambio, si nuestro QT es inferior al 50% del intervalo RR, es un QT normal, ¿no? Si es mayor, o sea, si por medio de esta regla de dedo, así a simple vista, a nosotros nos da la impresión de que está prolongado, sí hay que hacer una medición exacta, ¿no? Medir todos nuestros cuadritos, multiplicarlo, corregirlo con la frecuencia cardíaca. No obstante, si está menor, muy posiblemente, y ahí sí podríamos incluso obviar la medición precisa, es un QT normal. Otro cambio electrocardiográfico que podemos encontrar en este síndrome congénito es la torsada de puntas, que esta es una taquicardia ventricular polimórfica que suele autolimitarse. Y bueno, en este electrocardiograma vemos cambios por hipocalemia. En realidad no es un paciente con síndrome de QT congénito. Vemos aquí el QT prolongado, como les mencionaba, se ve pues mayor al 50% del RR. Si lo medimos nos va a dar un QT prolongado. Y hay algunas ondas U igualmente, que son por este desorden hidroelectrolítico. Y a partir de esta parte del electrocardiograma vemos la taquicardia en cuestión, que es la torsada de puntas. Vemos aquí las puntas torcidas, vemos que va cambiando el eje de cada latido y aquí se termina, se autolimita. No obstante, esta torsada de puntas podría llegar a degenerar en una fibrilación ventricular y podría pues dar muerte cardíaca súbita. Otro hallazgo que podemos encontrar es la alternancia de ondas T en este trazo. Si quieren, nos podemos fijar aquí en el hasta abajo, derivación 3. Vemos cómo las ondas T van cambiando de morfología de un latido a otro. E igualmente vemos el QT
pues prolongado. Así, como les digo, a simple vista, pues es evidente, ¿no? Que este QT está prolongado. De este RR a este otro hay aproximadamente 3,5 cuadros grandes, ¿no? Y el QT mide un poquito más de 2, entonces pues sí, más del 50%. Si lo medimos, nos va a dar un QT prolongado. Otro hallazgo que podemos encontrar son ondas T-muesca, que aquí están señaladas con estas flechas. Vemos esta muesca aquí en la onda T. Y otros hallazgos que ya no les incluí trazos en las diapositivas, pero que se podrían encontrar, es que los pacientes que tienen síndrome de QT largo congénito, si nosotros los ponemos a hacer ejercicio, los ponemos en una prueba de esfuerzo, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, el QT no se va a cortar, se va a mantener prolongado. Y esto sería distinto a lo que esperaríamos en un individuo normal o un individuo que no tenga estas canalopatías, que a medida que empieza a hacer el esfuerzo, el ejercicio, el QT se va a ir acortando. Y por último, lo que podríamos encontrar específicamente en niños es una frecuencia cardíaca basal por debajo de la percentila 2. Ahora, hablando del síndrome de QT largo adquirido, este puede ser secundario a medicamentos. ¿A cuáles? A un sinfín de ellos. Antibióticos, antifúngicos, antiarrítmicos, procinéticos, por mencionar algunos. Nosotros cuando vamos a iniciar algún medicamento que sabemos que prolonga el QT, lo que debemos hacer es tomar un electrocardiograma basal y medir el QT de ese paciente. Si el QT está normal, podemos empezar nosotros el medicamento sin ningún problema, aunque sí monitorizarlo más adelante, sobre todo si es un medicamento que va a usar de forma prolongada. Ahora, ¿qué pasa si un individuo tiene un QT basalmente prolongado y nosotros pretendemos emplear uno de estos medicamentos que podrían prolongar? Pues idealmente no hay que hacerlo, hay que buscar alguna alternativa de tratamiento. Si es indispensable, si no hay ninguna otra alternativa, pues podríamos hacerlo, pero estarlo vigilando de forma estrecha. Y si el QT llegara a prolongarse por arriba de 500 milisegundos, ahí sí habría que considerar con mayor fuerza suspenderlo, porque a partir de 500, 520 milisegundos, aumentamos mucho el riesgo de que esta persona tenga torzada de puntos. Nosotros vimos cuando empezó la pandemia del COVID, a muchos pacientes se les estaba dando esta combinación de hidroxicloroquina, citromicina. Ambos medicamentos pueden prolongar el QT y pues sí, efectivamente a algunos pacientes se le prolongaba a tal grado que sí presentaban estas taquicardias ventriculares. Bueno, por otro lado, desórdenes hidroelectrolíticos como hipocalemia, hipocalcemia también podrían prolongar nuestro intervalo QT. Igualmente la hipotermia, isquemia miocárdica, presión intracraneal aumentada, entre algunas otras cosas. Este es un trazo de hipocalemia. Vemos aquí nuestro intervalo QT prolongado y vemos igualmente algunas ondas U, sobre todo en las derivaciones precordiales. Aquí se ve bastante evidente. Este es un trazo de un paciente con isquemia que tiene aquí elevación del segmento ST en la cara anterior. Ya tendrá más adelante una clase específica de isquemia miocárdica. E igualmente se le ve prolongado el intervalo QT. Ese es otro paciente que tenía hemorragia intracraneal, que le condicionaba presión intracraneal aumentada. E igualmente tiene el intervalo QT prolongado y tiene estas ondas T invertidas de forma difusa y profusa, que sería pues propio de la presión intracraneal aumentada. Ahora hablando del síndrome de QT corto, para hablar de QT corto en realidad no hay una definición universal que nos diga, que nos marque, ¿no? Ese punto de corte cuando está corto, pero suele ir en un rango entre 330 a 360 milisegundos. Y las causas son similares a lo que hablamos en el QT prolongado, pero yéndonos del otro lado de la balanza.
en lugar de que sea hipocalemia, hipocalcemia, aquí nos lo va a dar la hipercalemia, la hipercalcemia, la hipertermia, la acidosis, hay también un síndrome congénito y el efecto de algunos medicamentos como puede ser la digoxina. Este es un trazo de hipercalcemia. Vemos aquí el QT pues francamente acortado, de hecho si se dan cuenta no tiene segmento ST y si lo comparamos con relación al intervalo RR, pues vemos que prácticamente es una quinta parte, una cuarta parte de ese intervalo, ¿no? Otro hallazgo que vemos en este trazo, que es propio o que en este caso secundario, la hipercalcemia, son estas ondas de Osborn o esta apariencia de un casco alemán picudo o un casco picudo simplemente, que eso sería por la hipercalcemia. Este es un trazo, un paciente que tomaba digoxina. Vemos igualmente el QT pues francamente acortado con un segmento ST prácticamente inexistente. Y vemos igual efecto de la digoxina, esta cubeta digitálica que se manifiesta como una depresión del segmento ST y estas extrasístoles ventriculares, que todo eso iría en relación al efecto de la digoxina. El QT corto congénito, al igual que el QT largo congénito, responde a ciertas mutaciones en los canales involucrados en la repolarización. Se describió por primera vez en el 2000, posiblemente el mismo año que algunos de ustedes nacieron. Se han implicado alrededor de 8 genes. Y en este síndrome sucede lo contrario que el QT largo congénito. En el QT largo congénito, la mayor parte de los pacientes cursan asintomáticos y los encontramos cuando hacemos electrocardiogramas basales, que de pronto vemos que, pues, que el QT está prolongado, los interrogamos un poquito más y si ha habido antecedentes en la familia de síncope, muerte súbita, o no los ha habido. Y, esos pacientes nunca tuvieron síntomas. En esos pacientes que tienen QT corto congénito, la mayor parte sí son sintomáticos. Y estos síntomas pueden ser palpitaciones, síncope, arritmias auriculares, incluso paro cardíaco, y por eso es importante también diagnosticarlos. En este trazo, un paciente con QT corto congénito, pues vemos el QT acortado y vemos estas ondas T picudas, que también son características de este síndrome. En este otro trazo, lo que vemos es un paciente, es el mismo paciente arriba y abajo, solo que en el trazo de arriba tiene una frecuencia cardíaca de 68 y en el de abajo de 119. Si se dan cuenta, el QT se mantiene igual, tanto a frecuencia de 68 como de 119 en 280 milisegundos. ¿Qué pasaría si nosotros corrigiéramos este trazo de abajo a su frecuencia cardíaca? Si lo hacemos con Basset, nos daría un QT de 380 milisegundos. Si lo hacemos con fórmula de Friedericia, de 350, y la de Hodge, igual, aproximadamente 350. Entonces, si nosotros tomáramos únicamente este trazo, diríamos, bueno, este paciente tiene un QT normal, ¿no? Porque si lo corregimos a su frecuencia cardíaca es normal. Pero en realidad, pues él tiene un QT corto congénito y se mantiene fijo el QT. Entonces, lo que hay que hacer es tomar mediciones con frecuencias cardíacas idealmente abajo de 80, sobre todo cuando hay la sospecha, para que no se nos vayan a escapar estos QT cortos congénitos. Y eso sería todo en cuanto al intervalo QT. Vamos a hablar ahora de bradiarritmias, particularmente de algunas manifestaciones de disfunción del nodo sinusal, que son pausa o arresto sinusal y bloqueos sinauriculares. Igualmente veremos ejemplos de electrocardiograma de cada uno de estos. La bradicardia como tal se define como un ritmo por debajo de 60 latidos por minuto y las causas pues son muy diversas. Puede ser por degeneración, fibrosis del sistema de conducción, puede ser por isquemia, por hipotiroidismo, por medicamentos, por cardiomiopatías, infiltración del sistema de conducción, entre otros. En este video vemos la actividad normal o la conducción normal del corazón. Tenemos aquí nuestro marcapasos natural, que es el nodo sinoatrial, que se compone de células P
P de pacemaker, que sería marcapasos en español, que lanza el impulso inicial, y de células T transicionales que emiten este impulso o esta actividad eléctrica al resto de la aurícula derecha, aurícula izquierda, hasta llegar al nódulo auriculoventricular, y de ahí pues baja por el sistema de His-Purkinje y despolariza los ventrículos. Nosotros nos vamos a enfocar a esta primera parte, de cuando se emite el impulso del nodo sinoatrial. Puede haber algunas alteraciones que impidan que ese impulso inicial se transmita a las aurículas. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La disfunción del nodo sinusal es una enfermedad sinoatrial. Es un complejo, perdón, es un síndrome clínico. Se compone de muchas anormalidades y las causas pues también son diversas. Estas anormalidades incluyen bradicardia sinusal, pausas o arresto sinusal, bloqueo sinoatrial e incompetencia cronotrópica, que esto último se refiere a que las frecuencias cardíacas no alcanzan a elevarse o no alcanzan eh, la reserva máxima a medida de que nosotros hacemos esfuerzo. Este es un trazo de frecuencia, perdón, de bradicardia sinusal. Si se dan cuenta, la frecuencia está bastante disminuida. Aquí los intervalos RR son muy prolongados. Y pues esto puede ser un hallazgo no patológico o que no implique ningún daño para el paciente, o puede ser parte de una disfunción del nodo sinusal o de alguna otra cosa. Esta es este trazo ejemplifica una arritmia sinusal. La arritmia sinusal lo que se refiere es que el intervalo PP es el tiempo que transcurre entre una onda P a otra, sea variable. Sí puede variar, de hecho varía con el ciclo respiratorio. Cuando nosotros inspiramos, puede aumentar el tono vagal, disminuir la frecuencia cardíaca, y que esto haga que cambie, ¿no?, entre inspiración y expiración los intervalos PP. Y esta arritmia sinusal, incluso lo más frecuente sería encontrarla en un paciente joven, paciente atlético, quizás, y sería normal. Pero en pacientes ancianos, cuando ya tienen fibrosis, degeneración del sistema de conducción, esta arritmia sinusal la podemos encontrar incluso sin relación al ciclo respiratorio, y eso pues ya no sería normal. En este paciente lo que vemos es que tiene intervalos PP pues cortos y otros muy prolongados, y su variabilidad llega a ser incluso de 400 milisegundos, cuando lo normal es de hasta 120 milisegundos o 3 cuadritos chiquitos. Hablando ahora de los bloqueos sinoatriales, ya la clase pasada hablaron de los bloqueos auriculoventriculares, vamos a hablar ahora de los bloqueos sinoatriales. Este se divide en 3 grados. En realidad, el único que vamos a ver nosotros de forma evidente en un electrocardiograma superficial es el de segundo grado. En el bloqueo de primer grado, al igual que el bloqueo auriculoventricular de primer grado, perdón, lo que sucede es que hay un aumento en el tiempo de transmisión entre el impulso y la actividad eléctrica, ¿no?, y la despolarización atrial. Entonces, esta sería la conducción normal. Los globitos con una S marcan el impulso generado por el nodo sinoatrial. Entonces, hay un impulso, una onda P, impulso, onda P, y el tiempo es normal. En el bloqueo de primer grado, igual hay una onda P por cada impulso del nodo sinoatrial, pero el tiempo de latencia o el tiempo que transcurre entre este impulso y la despolarización como tal, pues está prolongado. Pero como podrán imaginar, o sea, si nosotros quitáramos estos globos que nos ayudan aquí a ver el, el impulso, pues en realidad no lo notaríamos, ¿no? Solo veríamos pues la onda P, el intervalo PP normal, porque no hay un retraso en la conducción del nódulo auriculoventricular, y pues todo parecería normal. Realmente para nosotros darnos cuenta de esto, tendríamos que meter un electrodo con un catéter al nodo sinoatrial y correlacionar el impulso que genera el nodo sinoatrial
con la actividad eléctrica que nosotros registramos en el electrocardiograma. Ahora, el bloqueo sinoatrial de segundo grado se divide en dos. El tipo 1 es aquel en el que la conducción del nodo sinoatrial al resto de la aurícula se va prolongando de forma progresiva. Si se dan cuenta aquí está el impulso y tenemos este tiempo de retraso, impulso, el tiempo de retraso se prolonga, impulso, se prolonga todavía más, impulso y este ya no transmite. Entonces este es un bloqueo de tipo 1. Se va prolongando el retraso en la conducción que se traduce en intervalos PP cada vez más cortos hasta que de pronto no hay conducción ahí del nodo a la aurícula. Lo vemos en este trazo, ya sin las flechitas que nos indican el impulso del nodo sinoatrial, y vemos que, como les decía, el intervalo PP es normal, o sea, no hay problema a nivel de esa conducción, los complejos QRS son normales. Lo que sucede es que el intervalo PP, la distancia de esta P a esta P, no es igual a esta otra ni a esta otra, sino que se va acortando progresivamente, ¿sí? Hasta que de pronto no hay onda P. Y aquí lo que sucedió es que el nodo sinoatrial sí hizo su trabajo, sí disparó, pero no alcanzó a transmitir ese impulso al resto de la aurícula y no hubo despolarización auricular. Esta pausa es inferior a los dos intervalos PPs que le antecedieron, pues. Aquí lo vemos igualmente, se va acortando nuestro intervalo PP hasta que de pronto no hay conducción auricular. Ahora, en el bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 2, lo que sucede es que de pronto un impulso pues no transmite, pero aquí no vemos, a diferencia del tipo 1, un retraso progresivo en la conducción. Tenemos aquí nuestro impulso, onda P, impulso, onda P. El tiempo es el mismo, si se dan cuenta. Y aquí de pronto hay impulso y no hay onda P, no hay conducción auricular y nuevamente transcurre normal después de eso. Aquí no, únicamente hay un impulso bloqueado. Aquí es igual, impulso onda P, pero tenemos dos impulsos de forma consecutiva que no transmitieron a la aurícula y el siguiente es normal. Pero el tiempo, nuevamente, como les comentaba, es el mismo. Ahora, en este tercer ejemplo, vemos que hay una conducción de 2 a 1. ¿Por qué? Porque por cada dos impulsos del nodo sinoatrial hay una conducción auricular. 2, 1. 2, 1. Esto, si se dan cuenta, sería difícil distinguirlo de una bradicardia sinusal. Vamos a suponer que no estuvieran aquí los globitos. Nosotros únicamente veríamos un trazo de un paciente con intervalo RR prolongado, es decir, con una frecuencia baja, más no nos daremos cuenta de que aquí hubo un impulso sinoatrial y que no condujo, ¿no? La única forma de saberlo sería, como les comentaba previamente, tener un electrodo en el nodo sinoatrial que nos estuviera midiendo esa actividad. Se los pongo así porque pues es mucho más fácil entenderlo con los globos. O sea, si yo les quisiera poner un trazo de este último en particular, pues sería un trazo, como les decía, de bradicardia sinusal. Y a lo mejor podría ser que está bloqueada la conducción, ¿no? Pero no lo podríamos distinguir. Vemos aquí en este trazo, las flechas azules indican impulsos que sí alcanzaron a conducir a la aurícula. Aquí hubo un impulso, onda P, impulso, onda P. Aquí hubo un impulso, más no hubo onda P, pero nuevamente sin las flechas, pues nosotros pues no sabríamos que aquí hubo un impulso, ¿no? Y otra cosa que quería que notaran aquí es que en este cuarto complejo, si se dan cuenta, no hay onda P. No obstante, es un complejo QRS estrecho que tiene la misma morfología que el anterior, es decir, pasó por el sistema de conducción normal. Y lo que representa esto es un latido de escape. Como hubo aquí una pausa larga, lo que hizo la unión fue activar su capacidad de marcapasos y sacó un latido, ¿no? Posterior a este, vemos una onda P ahí fuera de tiempo, que ya encontró el nódulo auriculoventricular
en periodo refractario, ya no transmitió el impulso al resto de los ventrículos. Luego este es un latido normal, hubo un impulso del nodo sinoatrial, una onda P, un complejo QRS. Aquí nuevamente hay una pausa y vemos otro ritmo, otro latido de escape. Aquí lo vemos igualmente representado, onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS. Aquí de pronto no hay onda P. Y si se dan cuenta, el intervalo PP de esta pausa es exactamente el doble que el intervalo PP previo. Entonces podríamos asumir nosotros que aquí a los, a los 1080 milisegundos hubo otro impulso del nodo sinoatrial, pero ya no se tradujo en una onda P porque hay un bloqueo. El bloqueo de tercer grado tampoco lo vamos a alcanzar a dilucidar en un electrocardiograma superficial, porque en este bloqueo lo que sucede es que ningún impulso del nodo sinoatrial se va a transmitir al resto de la aurícula. Lo que vamos a encontrar nosotros son ritmos de escape. Como ningún impulso del nodo sinoatrial conduce a la aurícula, va a entrar otro marcapasos del corazón pues a tomar el trabajo, porque el corazón pues tiene que seguir contrayéndose, tiene que seguir conduciendo para que estemos vivos. Este trazo de medio lo que marca son los impulsos del nodo sinoatrial. Aquí sí se colocó un electrodo en el nodo y vemos que este impulso pues sí produjo una despolarización auricular, estos ya no, y este otra vez sí. En el bloqueo de tercer grado ninguno causaría conducción atrial, pero es para que vieran cómo lo veríamos con un electrodo colocado ahí. Y lo que podríamos encontrar es quizás esto, que este es un trazo de un ritmo de la unión, donde no hay ningún complejo QRS que provenga de un ritmo del nodo sinusal, sino que estos son complejos de la unión. El arresto sinusal se define como una falta, ¿no?, de transmisión o de impulsos sinusales. Lo normal o lo que se podría considerar normal es que hubiera pausas de hasta 2 segundos. Si hay una pausa de más de eso, ya es anormal. Y si no hay ninguna transmisión, pues es un arresto sinusal. Vemos aquí una línea pues isoeléctrica, ¿no?, completamente bastante prolongada. Y esto podría ocasionar síncope, disminuye el riego sanguíneo a todos los órganos, disminuye el cerebro, el paciente se desmaya. Y en este último trazo vemos algo que se conoce como síndrome bradicardia taquicardia, que también puede, o más bien también forma parte del espectro de una disfunción del nodo sinusal, y lo que vemos es un ritmo sinusal de base disminuido y salvas de taquicardia entre estas pausas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este latido es un latido sinusal, vemos aquí la onda P, el complejo QRS, y está seguido de una taquicardia supraventricular, pero que no es sinusal, no hay ninguna onda P previo a los complejos. Y pues eso sería todo. Me quedo al final para dudas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias.